hacer, de ocultar a quienes representan, de ocultar cuáles eran sus verdaderas intenciones. La campaña electoral fue una campaña electoral muy bien armada para vender alegría, vender globitos, vender amistad, vender diálogo y ocultar los verdaderos intereses que en estos pocos días, y yo digo ojalá me equivoque, ojalá rectifique, ojalá otra cosa, pero en estos pocos días ha mostrado el gobierno de Macri su verdadero carácter. Ha mostrado qué viene a hacer a la Argentina. Ha mostrado también quiénes son, que lo veíamos, pero los han embellecido, los han cambiado, les han borrado el pasado, los han tratado de convertir en otra cosa para la mayoría de la gente. Y nosotros lo tengo que decir porque nosotros somos profundamente nacionales, populares, pero profundamente democráticos. Ganaron la elección. No denunciamos fraude, no armamos bardo, asumieron, están hoy en la Casa Rosada, están hoy en el Poder Ejecutivo, pero eso no tiene que permitir, y no vamos a permitirlo nosotros, no tiene que habilitar para que ese gobierno que ganó por un 1%, pero ganó y tiene derecho a estar donde está, pero lo que no tiene derecho es avasallar leyes, la Constitución y nuestros derechos. Y menos todavía de saquear nuestros bolsillos, los bolsillos de la gente, los bolsillos del pueblo, los trabajadores, de los jubilados, de los estudiantes y de los vulnerables. No tienen derecho aunque hayan ganado por el 51%. En pocos días, el actual presidente, porque nos fuimos desayunando con esto, el actual presidente dijo que no iba a respetar ni la ley de medios. Su equipo dijo que había que rever todo lo que se hizo, que había que remover autoridades elegidas por el Congreso. Y no solo eso, porque hablando en nombre de nuestro bloque de diputados del Frente para la Victoria, que está unido, que está junto, de nuestro bloque de diputados, lo que tengo para decir es que trató de meter por la ventana a 2 jueces de la Corte Suprema, Cristina, que le decían tantas cosas, que la acusaron de tantas cosas injustas. Mariano Recalde. Entonces nos desayunamos que después de decir tantas cosas contra nuestra compañera Cristina Fernández de Kirchner, después de acusarla de querer violar tal cosa, tal otra, intentaron poner por la ventana a 2 jueces en la Corte Suprema de la Nación Argentina, contra la Constitución, contra todas las normas. La presidenta, cuando fue presidenta Cristina, presentó los pliegos, fue por el camino que tenía que ir, aún no teniendo mayoría en las cámaras, pero no teniendo las mayorías necesarias. Cuando no se los aprobó la oposición, no los nombró por decreto, y en un día, 2 días, Macri asume
y trata de imponernos a los jueces que él quiere, sin respetar la Constitución Nacional, sin respetar los decretos, las leyes, sin respetar al Parlamento ni al Poder Judicial. Entonces, a mí me vino a la cabeza, a mí me vino a la cabeza, no, porque van a decir que vinimos acá a hacer una cosa distinta. No, porque yo, a hacer una cosa distinta. Vinimos a hablar, vinimos a intercambiar, vinimos pacíficamente, vinimos movilizados. No le pago a nadie a ustedes para venir y esto es como un gusto que hemos hecho. Yo pensaba esto de nombrar jueces por un decreto simple en la Corte Suprema, como si fueran empleados del Poder Ejecutivo Nacional. No es que Mauricio Macri entonces dejó todo su republicanismo y sus formas en la puerta de la Casa Rosada y entró con sus convicciones, la de siempre, pero dejó el republicanismo, el diálogo y las formas en la puerta de la Casa Rosada para poner los jueces que él quería. Entonces, hoy lo que vinimos a hacer, hablábamos con Mariano, con Gabriela, con toda la gente de la organización, de la Cámpora, de las distintas organizaciones, que dijimos, montemos un escenario por si viene algo más de gente. No esperábamos este enorme grado de responsabilidad, participación y compromiso que distingue un pueblo movilizado. Un pueblo que sabe que no fue magia, que va a pelear por lo que conquistó. ¡No fue magia! ¡No fue magia! ¡No fue magia! ¡No fue magia! Voy a entonces entrar, si les parece, en el tema. La verdad que voy a tratar de hacer una exposición. Lo lamento, puede ser un poco más pesado, pero la idea es exponer, compartir con ustedes algunas ideas, reflexionar, pensar, tratar de analizar y comprender qué es lo que está pasando en la Argentina, en la región, y qué es lo que... Porque este era un poco el gran desafío. Han pasado muy pocos días desde que Mauricio Macri está en la Casa Rosada y sin embargo pasaron tantas cosas. Yo lo que quiero decir, porque he hecho alguna lista de lo que hoy sabemos, lo sabemos muchas veces por los medios, lo sabemos por anuncios incompletos que todavía no conocemos la letra fina. Es complicado armarse un cuadro completo, un cuadro exhaustivo, preciso, de cuál es el programa económico de Mauricio Macri. Ahora, lo que yo me pregunto es que en estos días que se han anunciado tantas cosas y tantas medidas, si no se habrá olvidado, se lo habrá dejado para después, pero ¿cuándo el gobierno de Macri va a anunciar alguna medida a favor de la gente y del pueblo? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Porque ninguna de las medidas que se han anunciado, tienen ese carácter. Y yo me permito decir, porque de nuevo, ¿cómo reconstruir? ¿Cuál es el programa económico de Mauricio Macri? No lo ha dicho, conocemos un poco, esperamos, como decía recién, sincera y humildemente estar equivocados, esperamos estar equivocados y que esto no sea lo que hasta hoy, por todos los indicios, por todo lo que se ha mostrado, parece ser pura
pura, sencilla y simplemente un plan de ajuste, un plan del Fondo Monetario Internacional. Esperamos que no lo sea, porque eso no nos va a traer alegría, porque va a traer desgracia y va a traer pobreza para nuestro pueblo, y eso a nosotros no nos trae alegría. Cuanto peor no es mejor para nosotros. Si es peor para nuestro pueblo, para nosotros es peor. Así que lo mejor es que recapacite y cambie la dirección que le puso a su gobierno hasta el momento, y esperamos equivocarnos y que estos sean simplemente algunos errores que va a retrotraer, volver para atrás. Pero también uno piensa, y yo me acordaba hoy a la mañana, ¿vieron esos chistes del colmo? El colmo del bombero, el colmo. Y yo decía, no es el colmo que haya puesto en Aerolíneas Argentinas gente de LAN, en YPF gente de Shell. No es el colmo que haya puesto en el Banco Central de la República Argentina gente que viene de JP Morgan. No es el colmo que asesores del Fondo Monetario Internacional hoy estén en las oficinas del gobierno. No es el colmo. No es el colmo también que en el Ministerio de Trabajo haya funcionarios de Techín. No es el colmo que en Intercargo haya puesto también gente del grupo Techín. Por eso digo, tenemos indicios, son algunas medidas, pero algunas parecen hechas. Claro, también en la de confederaciones, CRA, Confederaciones Agrarias Argentinas, Rurales Argentinas, en el Ministerio de Agricultura. Parece que quieren un país manejado por sus propios dueños. Parece que quieren un país donde esos dos lados del mostrador, y esto es una cuestión un poco más profunda, pero que me parece que con estos 12 años maravillosos del gobierno de Néstor Kirchner y de Cristina Fernández de Kirchner, pensábamos que el Estado tenía que estar, porque es un país democrático, vota el pueblo, entonces que el Estado necesariamente, por llegar por el voto popular, tenía que ponerse al servicio de las mayorías y no de las corporaciones. Porque mucho tiempo, en aquella noche neoliberal que se inició la dictadura militar, tuvimos un Estado al servicio de los grupos económicos concentrados, de los intereses extranjeros, de las grandes corporaciones. Y ahora pareciera que se está avanzando, digo, espero equivocarme, con las privatizaciones, pero por otros medios, entregándole el patrimonio estatal para la gestión de aquellos que vienen y son y representan al sector privado. Así ni hace falta privatizar si se van a poner las empresas estatales con la ideología, con el pensamiento. Por eso hay que darles tiempo también. Hay que darle tiempo, pero hay que ver. Sí. ¿Saben por qué? Porque el nuestro es un movimiento democrático. Es profundamente democrático. Respetamos el dictado de las urnas y ya estamos trabajando para mostrarle al pueblo de qué se trata y ganar la próxima elección en las urnas. Por eso estamos trabajando. Ahí no le vamos a dar tiempo. Ya estamos trabajando. Ya estamos recorriendo. Entonces, ya sabemos quiénes son los actores, quiénes son los buenos muchachos que van a llevar adelante la política económica de Mauricio Macri. Pero ahora, quiero hablar un poco de sus medidas y de sus diagnósticos. Permítanme hacerlo, porque últimamente la mayoría de los diarios hegemónicos que trabajaron en la campaña de Macri, ahora siguen trabajando para cubrirlo a Mauricio Macri,
y esconden, repiten, no analizan. No hablo de los compañeros trabajadores de prensa, hablo de las empresas mediáticas, del capital concentrado que tienen intereses y que se visten de independientes, pero no son primero independientes de ellos mismos, que hoy son grandes grupos económicos. O sea que hay buena parte de la prensa que en sí es parte de la corporación económica argentina. Y entonces lo que yo digo es que hay que analizar las medidas que han puesto, pero quería analizar un poco ese diagnóstico que nos acusaban durante la campaña, que nosotros estábamos haciendo una campaña de miedo. Espero equivocarme, pero me parece que capaz nos quedamos cortos con lo que pensaban hacer. Espero equivocarme. Pero, ustedes ya han observado cómo ese diagnóstico mentiroso lo reafirman, lo ponen una y otra vez, lo repiten los diarios hegemónicos y tratan de convencer a la gente, que el plan económico neoliberal que está desenrajando el ingeniero Macri es resultado de algún desastre que heredó, de alguna pesada herencia, de una bomba que le explotó, de grandes problemas y graves problemas económicos. Por eso déjenme hablar un poquito más técnicamente de estas cuestiones, porque si no las discutimos entre nosotros, después nos bajan ese lavadero que tienen ahí y uno no sabe cómo responder, y eso es lo que dicen muchos compañeros. Entonces trataron de convencer a la gente, de convencer al pueblo argentino de que había que devaluar, porque no había reservas en el Banco Central. ¿Vieron eso? Déjenme hacer un comentario que yo he hecho, pero no lo he visto en el diario Clarín, en el diario La Nación, en el diario Perfil. He visto repetir como loros: no hay reservas, el gobierno de Cristina dejó a Macri sin reservas. Y esa mentira, que ahora voy a explicar mejor, ya se está cayendo a cachos por los hechos. Ya se está cayendo a pedazos por los hechos. Se está cayendo a pedazos. ¿Por qué? Porque cuando uno veía el número de reservas, recuerden, cuando se fue la presidenta Cristina, en el Banco Central, la última publicación hablaba de 25.200 millones de dólares. Y uno dice, claro, recuerda cuando allá por 2003, 6.000 millones de dólares, 8.000 millones de dólares. Y dice, bueno, pero ¿cómo hay reservas? Entonces, a párrafo seguido, ellos empezaban a hacer un álgebra desquiciada, descontándole a esas reservas algunos elementos que ellos decían que no valían. Entonces, por un lado, había cuestiones que restaban, y por otro lado, había cuestiones que no sumaban. Y entonces la reserva le daba, no sé, 2.000, 3.000 millones de dólares. Y uno decía, ¿cómo puede ser? Porque el Banco Central publica sus reservas según los manuales, incluso del Fondo Monetario Internacional, porque son los estándares desde allá del 45, desde Bretton Woods, para explicar cómo todos los bancos centrales hacen la misma cuenta, pero el Banco Central de la República Argentina en realidad dice 25 y tiene 3. ¿Cómo puede ser? Y ahí les cuento, porque el primer factor que ponían ahí para restar era el famoso swap con China. Un swap producto de los acuerdos que nuestra presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, con esa visión estratégica, con esa visión de futuro, con esa visión soberana, con esa visión de multilateralismo internacional, de no subordinarnos a Estados Unidos, pero tampoco a China, ni a Rusia, ni a nadie, estar con todos los que nos sirvan para el desarrollo de nuestro pueblo, firmó un swap, y recuerden ustedes el número, por 11.000 millones. ¿Saben qué hacían con esos 11.000 millones? Hasta hace una semana lo restaban. No existían, porque los yuanes, la moneda china, y yo recuerdo que en algún momento contesté por radio algo de esto, pero la moneda china decía son papelitos pintados. La segunda economía mundial eran papelitos pintados, porque ellos querían decir que no había reservas, pero no había ningún análisis técnico ahí.
había un intento de hacer un puchero y un caldo de cultivo para llevar adelante el ajuste. Entonces trataban de engañar a todos y meter miedo con que no había reservas. Y de los 25.000, graciosamente restaban 11.000. Pero ¿saben qué? Lo único que hasta este momento consiguió el gobierno de Macri es ese swap de China que tanto vilipendió, que tanto dijo que no servía. Y hoy es lo único que tienen para hacer su devaluación igual. Porque al ver que lo tenían, tendrían que haber dicho entonces no devaluamos. Pero en vez de decir eso, devaluaron pero usando el swap de China. Entonces esos 11.000 millones, pongámonos de acuerdo claramente. Y yo no entiendo por qué ninguno de esos periodistas independientes le repregunta al ministro de Hacienda actual, Prat Gay, cuando dice, bueno, vamos a usar el swap de China. No sé por qué, por favor, no sé por qué no le repreguntan. ¿No era que ese swap de China no existía, que era invisible, transparente, inexistente? ¿No era que no existía? Y ahí los tienen a ellos usando el swap de China. Y que tengan bien en claro, es un swap que consiguió la presidenta Cristina Fernández de Kirchner para usarlo para hacer obra, para usarlo para mejorar el país, los salarios, no para hacer una mega devaluación. Entonces ese swap de China que restaban ahora existe. Otra cosa que restaban era la supuesta deuda de los importadores. ¿Se acuerdan la deuda de los importadores? Han hecho cosas pero descabelladas. Las han hecho famosas, como si fuera obvio. Y la deuda con los importadores, perdón. La deuda con los importadores. ¿Cuál es la deuda con los importadores? Déjenme explicarle muy brevemente para que ustedes tengan elementos para contestar esto. Porque no es tan difícil, ya lo he dicho, no es tan difícil. Ellos tratan de hacerlo difícil para que nosotros no lo entendamos. Y cuando la gente no entiende, se le puede vender cualquier perro, meter cualquier curro, inventar cualquier cosa y hacer cualquier estafa. Nosotros queremos entender, queremos saber y nos vamos a tomar el tiempo necesario que los medios lo nieguen y lo oculten para explicar absolutamente todo lo que hicimos y lo que están haciendo hoy en la Casa Rosada. Todo lo vamos a explicar y no nos van a poder callar. Lo vamos a explicar. Necesidad de explicarlo porque lo convirtieron en algo como si fuera de sentido común, obvio, la deuda de los importadores. ¿Qué es esto? Y hablaban en algún momento de 8.000 millones, 10.000 millones, 5.000 millones. ¿Qué pasa con esto de la deuda de los importadores? Cualquiera que esté acá y tenga un negocio, cualquier negocio, una ferretería, un kiosco, un almacén, cualquier negocio sabe que cualquier negocio funciona con crédito. Crédito con los proveedores, con los que te dan la mercadería. Un maxi kiosco toma la mercadería y no la paga en efectivo, la paga a plazo, 30 días, 60 días, 90 días. No hay negocio en el mundo que no funcione con crédito. No hay negocio en el mundo que no funcione con crédito con sus proveedores. Entonces, bien, los importadores argentinos, que a pesar del mal llamado cepo, importaron 64.000 millones de dólares. Miren qué nivel de restricciones debía haber. Pero ¿qué pasó? Cuando Macri empezó a decir, siendo candidato con su equipo, que si llegaba al gobierno iba a devaluar, entrando de esa manera al récord Guinness, porque no hay ningún lugar en el mundo donde una devaluación se haya anunciado antes. Eso solo era para perjudicar. Eso solo era para generar incertidumbre. Eso solo era para favorecerse electoralmente. Eso es lo que es inexplicable. ¿Por qué venían diciendo que iban a poner el dólar a 13, 14, 15, 16 pesos? Pero cuando un candidato con posibilidades de ganar dice que el día que asuma, y no fue así, pero más o menos, pocos días después, el dólar que vale 9.80, 9.60, va a valer 14 o 15, ¿qué hacen los importadores? Dicen, quiero pagar toda la deuda en dólares hoy. Mi deuda tiene que estar en cero. Lo natural es que mi deuda esté en cero. Entonces toda la deuda normal del negocio la quieren pagar en un día. Y perdonen que les diga, con razón,
Porque saben si después van a ir a buscar los dólares para pagar eso que compraron hoy, les va a salir 50% más caro. Entonces, dicho de otra manera, los importadores siempre, toda su vida, tienen, como se dice popularmente, un mes, 2 meses en la calle. Le deben. ¿A quién? A los de afuera. ¿En qué? En dólares. Se convierte un problema, no porque eso no sea normal y habitual, sino porque viene un gobierno que quiere aplicar una mega devaluación como el de Macri. Entonces ahí se convierte en un problema y ahí los importadores hacen cola para retirar dólares y comprar más mercadería para pagarla más barata hoy. ¿Se entendió? Entonces esa deuda con los importadores la inventó Macri con su devaluación anunciada, con la crónica de su devaluación anunciada, que entonces aceleró las importaciones de toda la economía argentina y los pagos. Entonces decía, bueno, faltan 8.000 millones de dólares, pero claro, si nosotros exportamos 64.000 millones, 8.000 millones de dólares es lo normal, pero lo querían pagar todo junto, iban al Banco Central y lo que le decía el Banco Central es: yo no te puedo vender todo junto lo que vos necesitas usualmente durante el año. Y eso generó eso que ellos llamaron la deuda con los importadores, que repito, no es tal, es el crédito comercial normal que querían poner a cero. Entonces le restaban los 11.000 de China, le restaban los 8.000 que habían inventado y no le sumaban otro elemento que también es culpa y responsabilidad del ingeniero Macri, que es que el campo, el llamado campo, que vamos a ponerle 7 nombres. ¿Cómo se llama el campo? El campo no son los 50.000 pequeños productores de Federación Agraria que entraron al plan del gobierno, no son. ¿Saben quiénes son? No, más que eso. No, son Cargill, Dreyfus, Nidera, son los grandes exportadores de grano, los grandes traficantes de grano, que son ellos los que acopian, que son ellos los que venden y que son ellos los que también al gobierno de Cristina le tocó enfrentar porque no querían liquidar la cosecha. Pero ¿por qué en este caso no querían liquidar la cosecha? Y perdonen porque ya hablé de los exportadores, pero discúlpenme, les voy a dar la razón a los exportadores. Les voy a dar la razón a los exportadores. Se aparece esta tremenda anomalía, este tremendo descalabro de que haya un candidato a presidente que dice que va a devaluar un 50%, ¿quién va a querer vender algo que dentro de 2 semanas, 3 semanas, un mes, sale 50% más? Los mandó a guardar la cosecha, los mandó a quedarse con algo que son reservas y ahora dicen, van a aparecer 8.000 millones de dólares, 9.000 millones de dólares, 10.000, 11.000 millones de dólares de lo que tienen las exportadoras agropecuarias, las cerealeras. Pero no era tan fácil tampoco, porque yo leí en el diario, y ustedes también deben haber leído en el diario, la verdadera extorsión que las propias cerealeras le iniciaron al gobierno de Macri ni bien asumió. Porque ahí no hay amigos, hay amigos del dinero, y los amigos del dinero no son aliados para ningún gobierno democrático. Y entonces, como dijo que iba a devaluar, no liquidaban. ¿Cuánto? 8.000, 9.000, 10.000. Que si no hubiera dicho que había que devaluar, como pasó tantas veces en el gobierno de Cristina, nos hubiéramos dedicado nosotros, defendiendo los intereses de la gente, a persuadirlos de que vendieran algo que es el producto de la tierra argentina, no de la especulación, no del capital concentrado, no de las grandes exportadoras internacionales. Porque en Argentina hay propiedad privada, pero no se puede abusar de la posición dominante en contra de la gente, generar descalabros financieros. Entonces resulta que ahora aparecen 8.000, 9.000, 10.000 millones de dólares, pero yo leía en los diarios a los voceros de las cerealeras diciendo hasta que no ponga el dólar a 14 pesos, no liquidamos la cosecha.
¿Y eso qué quiere decir? Hasta Mauricio Macri lo extorsiona. La diferencia es que esa extorsión, obedientemente le dijeron que sí, devaluaron a 14 y ahora ni siquiera aparecen esos 8.000 millones, sino que dicen que a lo largo de las semanas van a ir apareciendo. Y si sumamos entonces los 11.000 millones, 8.000 millones sin liquidar, si no restamos los yuanes que el propio gobierno está ahora empleando, si no hacemos malabares contables para decir que hay una deuda con los importadores, las reservas son lo que son las sólidas reservas que dijo la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, con una política económica que no se rindió ante los intereses de nadie. Que no mientan más, reservas hay, devaluar quieren ellos, y lo iban a hacer en todos los casos. Hubiera 20.000, hubiera 60.000, hubiera 8.000, lo iban a hacer. Por eso mintieron con el swap, por eso mintieron con lo de los importadores, para generar el clima y una especie de pensamiento único de, bueno, sí, faltan reservas, y capaz uno va por la calle y dice, bueno, no devaluó el gobierno, es que ustedes no le dejaron reservas. Mentira, mentira, le han mentido a la gente, y ellos mismos se pisan en sus mentiras porque lo único que tienen es el swap con China que consiguió Cristina. No, bueno, lo del BID, ahora cuento lo del BID, después me pregunto. Pero la otra mentira que hay es que hay un déficit fiscal extraordinario. Yo ahora cuando cuente lo que están haciendo, ustedes se van a dar cuenta de que estas son solo excusas, y excusas mentirosas, para hacer lo que iban a hacer de todos modos, para hacer lo que vocacional, ideológica, conceptual y en términos de representación política el gobierno de Macri pensaba hacer de todas maneras. Porque cuando dice que hay un elevado déficit fiscal, de nuevo aplican esa contabilidad creativa. Yo quiero contar algo. El déficit fiscal de Argentina, el déficit primario, que es el déficit de gastos e ingresos, el déficit primario de Argentina estará 3,2 puntos del Producto Bruto Interno, y el déficit financiero de Argentina estará más o menos, un poco menos de 5 puntos. Ahora les digo cómo construyen ese falso 7, que lo tratan por repetición de instalar, para decir el ajuste que queremos hacer, en realidad no es porque queremos, estamos obligados porque hay un descontrol de gastos, porque es insostenible, pero no es así. Les digo, ¿saben cuál es el déficit fiscal promedio de América Latina? Puntos. Es decir, que los niveles de déficit de Argentina y de otros países son normales, pero responden a algo que tiene que ver con la concepción de la política económica, que es que cuando el mundo, como ocurre hoy en Europa, como ocurre después de la caída del petróleo y de las commodities, en muchos países también de América Latina, países emergentes, cuando el mundo tiene su economía dañada, cuando el mundo no tira, cuando el mundo no compra, cuando el mercado internacional no funciona, no es expansivo, la responsabilidad de los gobiernos es dedicarse a su gente, de su pueblo, y tomar todas las medidas que sean necesarias para que esa crisis internacional no caiga en la espalda y no golpee los bolsillos de los argentinos. De la misma manera que ese plan de ajuste, por eso digo, decían que no había reservas, que hay mucho gasto, hablan de la inflación, ahora vamos a hablar un poquito de la inflación. Todos ustedes saben que a principios de 2014 nosotros tuvimos un mes con 3,7 puntos de inflación.
inflación y que eso para nuestras estadísticas, pero para las estadísticas y desafío a cualquiera, de cualquiera del sector privado, de cualquier consultora. Hace 2 años que mes a mes el incremento de los precios se está desacelerando. Eso es sabido, es público y sabe todo el mundo, y por eso ellos no lo reconocen tan claramente, que eso no ha sido resultado de las políticas de ajuste que quieren aplicar. Eso ha sido resultado de políticas como precios cuidados, que se ponen del lado de la gente y de la participación popular, que impiden que haya aumento desmedido de los precios que los perjudiquen. Pero entonces, lo que todo el mundo sabe, y sobre todo, porque repasaba antes de venir los números de las consultoras privadas, que nadie sabe qué método usan, pero igual lo repasaba y veía que nadie, pero nadie habla de inflación antes de que llegara Macri. Nadie hablaba de una inflación para este año de más de 25 puntos. Todos decían 23, 24, incluso Melconian, que hoy está en el gobierno. Todos decían, y yo quiero decir, y quiero recordar en esta plaza, porque eso es parte de la herencia, que este año el pueblo argentino, en paritarias libres, con su clase trabajadora, cerró en promedio 27, 28 y 29 puntos, con un aumento del salario real. Esa es la herencia que deja Argentina, vivir cada día mejor, cada vez mejor. Y ni con las estadísticas de ellos le pueden dar vuelta. Ahora bien, ¿qué es lo que... Entonces todos estos son fantasmas. Lo de las reservas, lo de que no crecemos hace 4 años, todos fantasmas y mentiras. Les digo, por ejemplo, Ferreres, ¿oyeron hablar de Orlando Ferreres? Consultor cercano al actual gobierno, lejano al anterior gobierno, con mucho orgullo, pero de todas maneras, el último número de Ferreres dice que la economía argentina, cuando se fue Cristina, estaba creciendo 1,6. Y esos que siempre tiran para abajo, porque siempre han tirado para abajo y para atrás contra el gobierno nacional, popular y democrático de Néstor y Cristina. Aún así, la economía está creciendo. Es mentira que no está creciendo. El empleo privado está creciendo también, lo dicen las estadísticas más confiables que hay, indiscutibles, la del sistema de integrado de pensiones, cuántos tipos están haciendo los aportes, han crecido en este año nada más, 200.000 puestos de trabajo en blanco registrados, la economía está creciendo, no hay hiperinflación, la inflación se está desacelerando, las reservas están sólidas, el déficit fiscal no está descontrolado, de modo tal que si el gobierno de Macri quiere hacer el ajuste, quiere crear recesión, quiere bajar los salarios, es porque es la vocación del gobierno de Macri y de los que quiere representar. No porque le haya quedado algún problema, que no pongan excusas, que no mientan más, que se hagan cargo de sus acciones, que se saquen la máscara, la careta y digan lo que quieren hacer. Porque yo creo que ganaron con un 51%, pero no diciendo que venían a crear desempleo, que venían a bajar los salarios. Por eso decía que hay que dejar un poco también que la cosa camine, porque el plan, lo que conocemos del plan de Macri, y tengo acá punteado lo que conocemos, porque repito, yo no conozco Macri, y me siento realmente como argentinos, me siento humillado por una noticia que leímos en los diarios, que es que el nuevo ministro de Hacienda ya no se llama más de Economía, soy una especie en extinción. Pero, ¿sabes lo que dijo? Dijo que el programa económico lo dejó trascender. ¿Saben con quién lo habló? No lo habló con los votantes de Macri, ni con el 51, ni con el 49, ni con el 100, ni con Bonelli de Clarín. ¿Saben con quién lo habló? Y comunicó el beneplácito que tenía. Lo habló con el secretario del Tesoro
del gobierno de Estados Unidos que le dijo, es un hecho, lo llamó a él, no me llamó a mí, no lo llamó a ustedes, le comentó y consiguió. Yo me preguntaba si no habrá sido al revés, si no habrá sido que el secretario del Tesoro le comunicó al gobierno el programa que tenía que implementar. Haciendo conocer. Porque también hablaron con los buitres. Se reunieron con los fondos buitres a comentarle también el programa económico, a ver si estaban de acuerdo. Yo me pregunto, por eso conocemos algunas medidas, y me voy a referir a esas medidas. Algunas se conocen en detalle, por ahora, otras se conocen porque las han anunciado, todavía sin explicar bien a dónde iban y qué magnitud tenían. Conocemos que han bajado las retenciones. También sobre eso quiero decir algo, porque la verdad es que a mí me tocó ser un ministro de Economía que se reunió chiquicientas veces con los representantes del campo. Chiquicientas veces. Chiquicientas. Chiquicientas. Y ¿saben qué? ¿Saben cuál era el problema? No es que no quisiéramos dialogar, no es que no tuviéramos paciencia, que estuviéramos crispados, que no hubo ningún intercambio de palabras fuertes, fue a mi oficina, charlando tranquilamente, café de por medio. ¿Saben qué pasa? Que la economía es un campo, no me animo a decir una ciencia, pero al menos un campo, donde siempre hay intereses contrapuestos. No hay forma en economía, no hay forma de tomar una medida que deje contento a todo el mundo. Es un campo también donde reina, porque si es un lugar donde está, ahí está sobre todo, donde reina la presión, donde reina... ¿Se podrá correr un poco? No, yo estoy gritando, lo que pasa es que... Ahí se escucha mejor. ¿Ahí se escucha? ¿Se escucha? No. ¿Se podrá girar algún? No, pero no es tema... Perdón. A ver. No estaba previsto, no está. ¿Allá atrás se escucha? Me parece que es atrás acá, que es que está atrás de... A ver si... ¿Sí? A ver ahora. ¿Se escucha? A ver. Las buenas costumbres, es que muchas veces en la economía hay que tomar decisiones, siempre hay intereses contrapuestos, pero muchas veces cuando se tiene vocación de representar al pueblo, a la gente, a los trabajadores, a los vulnerables, hay que tomar decisiones que son duras porque contradicen los intereses de unas pequeñas minorías muy poderosas. Y eso no es que haya crispación, que haya vocación de enfrentamiento, pero
Pero obviamente, ¿cuál es la forma de estar bien con esos intereses sumamente poderosos, concentrados, que dominan muchas veces los mercados mundiales, mal llamados mercados, porque los dominan entre 2 y 3, no son mercados si hay 2 o 3 que deciden. Y entonces cuando hay que tomar decisiones en contra de esos intereses y a favor de las mayorías, no es cuestión de querer provocar un conflicto. El conflicto de intereses existe. El problema es que para tomar esas decisiones hay que tener vocación de representar a la gente, al pueblo, y enfrentarse a quien haya que enfrentarse, por más que sea dueño de los diarios, por más que sea amigo de los organismos multilaterales de crédito, por más que sea amigo de los más poderosos del mundo. Y nosotros, compañeros, compañeras, tuvimos el enorme privilegio de tener a cargo de la presidencia de la Nación Argentina a Néstor Kirchner, a Cristina Fernández de Kirchner, que nunca, ni una sola vez, se dejaron torcer el pulso por los intereses contrarios a los de la mayoría. Por eso los tachaban de que no dialogaban. Dialogar es hacerle caso a ellos, a los poderosos. Eso es lo que ellos llaman dialogar. Es fácil cuando uno les hace caso en todos y los beneficia a ellos. Tener todo a favor, gobernar con los diarios hegemónicos, que te aplaudan de pie, los grupos concentrados, que te aplaudan de pie en los foros internacionales. Es muy fácil, no es lo difícil. Lo difícil es plantarse y defender a la Argentina ante los fondos buitres, ante los intereses imperiales de las potencias. Eso es lo difícil, y no es porque no hay ocasión de dialogar, es porque es muy difícil y porque la política estos 12 años estuvo al mando de la economía y estuvo al servicio de los intereses populares. Por eso, la primera medida que vemos, compañeros, bajar las retenciones, una transferencia de ingresos, porque no es ni más ni menos que eso. Nosotros podemos entender que con un mercado internacional destruido, con países que devaluaron 80, 50% y tuvieron las consecuencias, que es que no pueden comprar bienes importados. Entendemos que haya economías regionales que tengan dificultades, lo entendemos, hay que trabajar todos los días donde hay una dificultad, pero las dificultades no se arreglan bajándose los pantalones ante los más poderosos. Ese es el camino fácil. Pero podemos hablarles, como dijo Cristina, todos a los ojos, porque hicimos las cosas por el interés de la mayoría. Escuchamos un plan que empieza con reducción de las retenciones, un plan que empieza con una devaluación del 40%. Que trataron de convertir en otra revolución de la alegría y la libertad. No dijeron estamos haciendo una devaluación, dijeron estamos abriendo el cepo, somos libres. Todos ustedes, compañeros y compañeras, pueden ir hoy mismo a comprar 2 millones de dólares, no se lo aguanten, vayan. 2 millones de dólares, ¿dónde tiene el pueblo argentino? ¿A quién le están hablando? ¿Para quién gobiernan? Cuando la gran medida es que los que se estaban conteniendo de comprar 2 millones de dólares con 30 millones de pesos puedan ir a comprarlo. Quienes que no estuvieran al lado de ellos desde siempre, ¿a quién le están hablando? Lo que hicieron fue devaluar, bajar las retenciones y en el mismo anuncio decir, como si fuera una gran noticia, como si fuera algo para celebrar, para que todos los argentinos estuvieran contentos,
que iban a tomar 15.000, 25.000 millones de dólares de deuda externa, vaya a saber a quién, a qué tasa y qué condiciones. Dijeron que vuelve el endeudamiento externo a la Argentina. Y perdónenme porque voy a decir algo muy, me parece que muy sencillo, pero que parece técnico. Fíjense, si un gobierno piensa devaluar, y si va a hacer una mega devaluación, como hubo pocas y se cuentan con los dedos de la mano en toda la historia argentina, una devaluación del 40% y vamos a ver dónde termina. Habrá que ver dónde termina. Pero si uno devalúa fuertemente la moneda, obviamente lo que está haciendo es hacer que baje la demanda de dólares. Le van a demandar menos dólares. Entonces, si uno devalúa, ¿para qué se va a endeudar? Justamente el menemismo se endeudó financieramente para no devaluar. Pero es contradictorio. Si uno piensa devaluar, no hace falta contraer una deuda de 25.000 millones de dólares. Y uno si devalúa y se endeuda, ¿se entiende esto? Sí. Si uno devalúa y se endeuda, perdónenme, ¿para qué además va a bajar las retenciones? Parece un festín a la vista de todo el mundo. Todos juntos querían hacer, todos juntos, todos los crímenes juntos. No ha sido falta, son ellos que quieren llevar adelante ese programa, son ellos. Pero ¿por qué digo esto? ¿Por qué digo esto? Y espero equivocarme. Por favor, por Dios, espero estar equivocándome, porque los planes donde se devaluó muy fuerte y se bajaron las retenciones, esas medidas tienen un solo resultado: el incremento del costo de los alimentos, de la canasta básica para los 42 millones de argentinos. Puede haber servido unos pocos, perjudica a las mayorías. Y entonces, por eso mismo, lo que observamos inmediatamente, incluso anticipadamente, porque si uno avisa a los productores de trigo que en 2 semanas va a devaluar, o sea que en 2 semanas el trigo que tienen guardado va a salir más caro, ¿qué hacen los productores de trigo? O se lo guardan o lo venden más caro, o si no, no lo venden. Entonces, ¿qué es lo que empezó a ocurrir desde que la devaluación de Macri era una crónica de una devaluación anunciada? Se empezó a reflejar en los precios. Cuando anunciaron la devaluación y la hicieron, el trigo subió ese día 41% en la Argentina. Y eso no hay magia tampoco, porque esas son las políticas antipopulares que perforan y dañan el bolsillo de la gente. Esas son las políticas que han servido siempre para unos intereses minúsculos, pero en contra de la grande mayoría. Por eso, lo que yo digo es que se anuncian esas cosas, pero además si devaluás fuerte, ¿para qué vas a abrir todas las importaciones? Porque eso es lo otro que los oímos anunciar. Una apertura, ellos lo llaman el fin de la dejada y se acabó. Y entonces, ¿qué escuchamos? Devaluación, endeudamiento, es todo lo que escuchamos, no escuchamos otra cosa que eso. Devaluación, endeudamiento, baja de las retenciones, apertura de la economía. Le agregaron a eso la apertura a la entrada y salida indiscriminada de los capitales. Eso en economía se llama apertura de la cuenta capital, pero para todos nosotros es abrir la puerta grande a la fuga de capitales que tanto daño le hizo a la economía argentina, y lo anuncian como si fuera buenísimo. Hemos venido de la mano de los que quieren fugar capitales, nos dicen, y vamos a dejarlos fugar capitales sin ningún tipo de control. Va a contramano de lo que pasa en el mundo. Y eso es lo que han anunciado. ¿Y qué más sabemos? Que se viene algo que también pretenden mostrar como una buena noticia, que es un arreglo con los fondos buitres.
que se viene, porque lo han dicho, y hoy los diarios que funcionan con ellos en tándem han hablado, tanto Clarín como La Nación, del ajuste fiscal. Lo vieron hoy a los diarios hablar del ajuste fiscal, están preparando el terreno. Entonces yo digo, todavía van pocos días de gobierno, han hecho muchas cosas, pero yo quiero caracterizar si el programa es de evaluación, apertura, entrada y salida libre de los capitales, baja de las retenciones, arreglo con los fondos buitres, reendeudamiento, aumento 40% de la tasa de ICAS, como las que hasta ahora, y esperemos que muestren otra cosa, estamos esperando que muestren alguna medida, una medida a favor de la gente, una sola medida, aunque sea a favor de la gente, tanto que prometieron. Estamos esperando, porque que sepan bien que la crisis de 2001, fue la crisis que tuvo la Argentina por décadas de hacerle caso precisamente con políticas de apertura, de ajuste, de endeudamiento, con políticas de disciplina fiscal, de favorecer a las minorías, al Fondo Monetario Internacional. Durante mucho tiempo el neoliberalismo lo tuvo a la Argentina como el mejor alumno. Y eso desembocó en una de las más grandes crisis y en uno de los más grandes conflictos de toda la historia argentina. Ese es el resultado de las políticas. Déjenme hablar un poquito más de economía. ¿Por qué? Un poquito más de economía, para tener material, para poder explicar. Cuando devalúan 40%, el efecto que tiene eso sobre la economía argentina es que como la economía argentina tiene un elemento importado y un elemento de bienes que se venden al exterior, todo lo que tiene contacto con el dólar a través del mercado externo, cuando hay una devaluación, inevitablemente, si no hay medidas compensatorias, sube de precio. ¿Por qué? Porque el productor de trigo, si le dejan exportar lo que quiere, le devalúan, le conviene colocar a todo afuera excepto que venda al mismo precio adentro. Por eso inmediatamente subió el trigo. Y si además le bajan las retenciones, si además le bajan aquellos impuestos que no eran para ponernos a un sector, era para cuidar el poder adquisitivo de los ingresos. Pero si además bajan las retenciones, la verdad que 1 más 1 es 2. Y efectivamente los precios de los productos importados, los precios de los productos exportables van a subir de precio. Las devaluaciones son inflacionarias. Cuando a nosotros nos tocó tener alguna corrida cambiaria, ni bien detectamos esos intentos de devaluación, los combatimos e inmediatamente tomamos una batería de medidas para que si hay un movimiento del tipo de cambio no afecte a las clases populares. Y para eso hubo que hacer el Ahora 12, hubo que hacer el Precios Cuidados, el Procrear, el Progresar, impedirle a los banqueros que pongan cualquier tasa de interés en sus préstamos, medida que acaba de echar atrás el nuevo presidente del Banco Central, la regulación de las tasas de interés, que eso simplemente era que si el banquero toma plata prestada o puede colocar plata a determinada tasa de interés, no puede con eso hacer una ganancia extraordinaria cagando a la gente. Eso es lo que hizo la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. Decir que la tasa de interés para los depósitos tiene que estar en línea con lo que consiguen los bancos y para los préstamos también, cosa que los banqueros, porque ahora mientras el Banco Central le subía la tasa a los bancos del 25 al 38, cuando uno va a una sucursal del banco y quiere hacer un plazo fijo, porque han abolido esta norma, entonces no te ofrecen 38, te ofrecen 10 puntos menos. Y esos 10 puntos menos es lo que les están agradeciendo los banqueros al gobierno de Mauricio Macri. Pero es lo que nosotros vamos a denunciar y vamos a decir que no pueden gobernar estafando a la gente.
las corporaciones. Eso es gobernar democráticamente. Y para terminar, bueno, tráigame un pizarrón que... Bien, la devaluación va a los precios, pero no se termina ahí la historia. No se termina ahí la historia. Ahora les voy a contar porque lo hablé con algún medio, pero no lo levantaron en ningún lado. Nosotros estuvimos mirando desde que Mauricio Macri anunció su famosa devaluación, qué es lo que pasó con el bolsillo de la gente. Cosa que a los medios dominantes debería importarle un poquito, ¿no? Lo que pasó con el bolsillo de la gente, además de cómo cubrirlo a Mauricio Macri. Entonces, lo que pasa es que la devaluación pasa a los precios, aquellos que son importados, completamente. Porque si se compra con $1 a 9 y después pasa a 14, eso pasa directamente al precio. Pero buena parte de los productos de la economía argentina, aunque sea otra cosa para festejar todo lo que hemos avanzado en la sustitución de importaciones, todo lo que hemos avanzado en la reindustrialización del país, hay una parte de la producción argentina que tiene elemento importado. De prácticamente todo, hay pocas cosas que no tengan o por las máquinas que usan, o por los insumos, o por algún elemento, un componente importado. De forma tal que en una proporción u otra, esto pasa a los precios, pero decía, no se termina ahí en la historia. No se termina ahí la historia. Porque cuando pasan los precios, si los salarios no suben en proporción, pasa algo que desde el punto de vista de nuestra concepción económica, que en teoría económica la llamamos keynesiana, pero que ahora quiero decir algo más. Esa teoría económica dice que cuando cae el poder adquisitivo de las jubilaciones, de la asignación, de los salarios, cae la demanda. Y cuando cae la demanda, esos que festejan empiezan a preocuparse. Porque dicen, ¿por qué ahora? ¿Por qué ahora? Que yo había abierto otro local y tenía acá y allá y me iba... ¿Por qué ahora está más difícil? Y esas consecuencias tienen un tiempo de maduración. Porque es un proceso económico, pero termina inexorablemente pegando en el otro pilar de lo que fue el modelo de Néstor y el modelo de Cristina. Porque si algo trabajamos es para mantener el poder adquisitivo de los salarios, para redistribuir la riqueza, pero también y principalmente para que ningún argentino se quede sin empleo. Por eso recibimos un país con 25% de desempleo y lo entregamos con poco más del 5%, entregamos un país con pleno empleo, donde falta todavía incluir argentinos, pero se ha hecho muchísimo, porque esas eran las prioridades. Esas eran nuestras prioridades. Y entonces, una vez que le pega los precios, con el poder, con los salarios y los ingresos fijos, cae la demanda, y entonces terminan, como todos los planes de ajuste, pegando también en la ocupación y el empleo, si no es que no hay medidas compensatorias y si no aparece el Estado para cuidar a quienes más lo necesitan.
Entonces, lo que quiero decir es que esa teoría económica que dice que la demanda es el motor de la economía, no el derrame, no la oferta, no unos pocos, sino las grandes mayorías, nos ha llevado durante 12 años, no solo a hacer en términos de la historia argentina una transformación de la que no se tiene memoria, sino a hacer un plan, un programa político de redistribución de los ingresos que ha servido también de ejemplo y ha servido de refutación de las teorías neoliberales. ¿Por qué? Porque durante años de años los economistas de la derecha enseñaban que primero la economía tenía que crecer para después, cuando hubiera crecido suficiente y Argentina fuera, qué sé yo, Alemania, Suiza, Estados Unidos, recién ahí empezar a ocuparse de la distribución de la riqueza. Y entonces la distribución del ingreso no llegaba nunca, porque Argentina, durante las décadas neoliberales, no avanzaba, retrocedía. Entonces estábamos cada vez más lejos de esa meta invisible e imposible, en donde finalmente los postergados le iba a llegar la hora. ¿Qué es lo que hicieron Néstor y Cristina? Dieron vuelta a la tortilla, empezaron redistribuyendo, empezaron dándole a los que menos tienen, empezaron ocupándose de los que nadie se ocupaba, empezaron subiendo el salario mínimo vital y móvil, la jubilación, la asignación, pensando en los que menos tienen. ¿Y saben qué? Dieron clase de teoría económica. No soy yo, son ellos los que tienen que estar acá dando clase de teoría económica. Porque mostraron que al revés de lo que afirmaban los liberales, que nunca llegaba la hora de los pueblos, porque había que crecer y darle todo a los que más tienen, porque cuando tienen muchas ganancias, escuchaba, lamentablemente está en YouTube, el discurso que dio Martínez de Oz cuando asumió. No voy a establecer paralelos, vamos a dejar caminar, pero les quiero decir algo. Decía justamente esto, que hay que crear ganancias, muchas ganancias, que esas ganancias generan inversión, que esa inversión genera crecimiento, y cuando se pueda nos vamos a ocupar de los pobres. Y eso nunca en la vida lo vimos, porque nunca el neoliberalismo y la derecha se ocuparon de los que menos tienen, y tuvieron que llegar Néstor y Cristina para mostrar que la distribución del ingreso no era clientelismo, no eran dádivas, era la mejor política económica de crecimiento que podía tener la Argentina, porque cuando uno injertaba por abajo en lo que menos tiene, generaba demanda, y esa demanda generaba mercado, y ese mercado daba lugar a la producción, y esa producción daba lugar a más empleo, y ese empleo daba lugar a más demanda, y esa demanda daba lugar al crecimiento económico formidable, extraordinario, que tuvo la Argentina durante 12 años, a contramano de lo que nos decía y mostraron que no había que esperar a crecer para después distribuir. Demostraron que nuestra política de distribución, de inclusión social, era la mejor política de crecimiento que podía tener la Argentina. Distribuir para crecer. Al keynesianismo en la Argentina lo llamamos, compañeros, peronismo, que es distribuir para crecer. Que no nos traten de vender, que no le vendan. Y le hablo a los que votaron a Macri, que no
entiendan que hay que ajustarse los cinturones porque está todo mal, va a haber que esperar. Hoy es el tiempo de favorecer solo a los poderosos, a los empresarios concentrados, a los que aparecen ahora, que antes nunca daban la cara y están al ladito de Macri acompañándolo porque están trabajando para ellos y ellos lo acompañan y le devuelven el favor dándole legitimidad política y cobertura mediática. Pero compañeros y compañeras, que no le mientan a la gente, que a los que lo votaron pensando que era la revolución de la alegría y que la economía... Me acuerdo, alguno de ustedes me acompañó acá a otro parque donde estuvimos, éramos menos compañeros, pero en todos lados, en todas partes tenemos que juntarnos. Me preguntaban qué hacer, tenemos que juntarnos, tenemos que organizarnos, tenemos que hablar, no nos van a callar, vamos a tener paciencia, somos democráticos, queremos libertad de expresión, queremos que nuestra voz se oiga. Hay un 49% en la Argentina que votó por más política de crecimiento e inclusión social, por más derecho, esto no es necesario. Esto lo hacen porque es el plan que tienen para hacer para este país en cualquier momento de su historia y para el mundo entero. Es el plan hasta ahora y esperemos que no sea lo único que tienen para mostrar, pero lo que han mostrado es el plan que favorece a la minoría, a los poderosos, a los grupos concentrados y olvida a la gente porque las consecuencias de ese plan económico le van a pegar a la gente. Pero nosotros no nos vamos a olvidar de la gente. Nosotros vamos a acompañar y vamos a estar en todo lugar, desde la calle, desde el Congreso Nacional, desde las organizaciones, desde los movimientos sociales, ampliamente, con todo lo que se reconozca, nacionales, populares, democráticos, para seguir refundando la Argentina, para seguir reivindicando. Gente que la Asunción, Morombombo, acá hay más gente que la Asunción, Morombombo, acá hay más gente que la Asunción, Morombombo, acá hay más gente que la Asunción, Morombombo.
desconcentrando despacito, tranquilo.